Hola, buenos días. Soy Elizabeth Peniche, Head of Marketing and Communications en T-Systems México. Muchísimas gracias por participar en nuestro tercer webinar del año, en el cual hablaremos sobre la seguridad en la digitalización. Como primer speaker tendremos a Jorge Gómez, el director de soluciones empresariales de IBC México, quien nos dará un panorama general de la importancia de la seguridad en la industria. Posteriormente, tendremos a Eduardo Hernández, que es nuestro Country Security Officer, quien hablará de la estrategia de la seguridad que será de gran utilidad para ustedes. Y al finalizar, Elizabeth Lara, Security Expert de T-Systems México, nos hablará de las necesidades más actuales en cuanto a seguridad. Posteriormente, tendremos una sesión de preguntas y respuestas en donde con mucho gusto los atenderemos. Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenido, Jorge. Adelante. Muchas gracias, Elizabeth. Muy buenos días. Gracias a los amigos de T-Systems por invitarme a compartir con ustedes un poco del panorama en México de la ciberseguridad. Me gustaría empezar haciendo un poco de historia. Antiguamente, bueno, como pueden darse cuenta, la contabilidad era la forma de registro, ¿no? Estos libros donde se podía conocer de alguna forma cuál es el valor de la organización, es decir, podríamos encontrar en nuestros libros contables que había 3,000 pesos en los inventarios y podríamos ir a contar 3,000 barriles de $1 cada uno en los almacenes, ¿no? O bien, podíamos cuantificar cuál era el valor de nuestra producción y podíamos bajar a la planta y ver efectivamente cada uno de estos productos que estábamos fabricando, ¿no? Es decir, era tangible el valor de una organización, podíamos cuantificarlo, podíamos verlo, vamos a decirlo así, estaba en el mundo real, de alguna manera. Pero las cosas han cambiado mucho. El 80% del valor de las 500 Fortune son activos intangibles. Esto a partir del comienzo del siglo. ¿Qué es esto de activos intangibles? Es decir, porque estamos hablando que el 80% del valor de estas 500 compañías de Fortune ahora son activos intangibles. ¿Qué es un activo intangible? Bueno, debemos entender un activo intangible primero como la participación de mercado. Es decir, ya las compañías toman su valor basados en el potencial que tienen de participación de mercado, tanto el que tienen al momento como el potencial del mismo. Por otro lado, la propiedad intelectual ahora toma un valor preponderante, es decir, la innovación, la forma diferente o eficiente de hacer sus productos y servicios para una organización se convierte también en un activo intangible. En este orden de ideas, por ejemplo, Tesla Motors, la fabricante de coches eléctricos, pero que se ve a sí misma como una de las grandes innovadoras en el manejo de energía, ha alcanzado valores de mercado mucho más grandes que fabricantes tradicionales de autos como puede ser Ford o General Motors, no por la enorme cantidad de vehículos que vendan, porque venden muchísimo menos vehículos que estas compañías que mencioné, sino por cuestiones de la propiedad intelectual que tienen en cuanto a la administración y manejo de energía y la participación de mercado posible que puedan conseguir una vez que se hayan roto ciertos obstáculos en temas de fabricación y costos. Por otro lado, uno de estos activos intangibles también es el valor y reputación de la marca. Cada vez más se le da más importancia a la reputación, al impacto social, a lo que se diga de nuestra marca como parte del valor de la misma. No es extraño que en redes sociales exista un cuidado sobre qué se dice de nuestros productos y servicios y se tomen las medidas de paliación y de cuidado en cuanto al sentimiento que se tiene con respecto a nuestros productos, servicios y en general reputación de nuestras organizaciones. Entonces, estos tres puntos forman parte ahora ya del 80% del valor que tienen las organizaciones más importantes del mundo. Ahora bien, ¿cuál es la realidad en México? En nuestro país y en el mundo, muchos de estos activos intangibles están relacionados con la digitalización. Como mencionaba, México no es la excepción. En México no estamos escapando de este fenómeno de la digitalización y es una realidad. Algunos números y algunos ejemplos para ponernos en contexto. Poco más de la cuarta parte de las compañías de nuestro país están planeando implementar lo que es inteligencia artificial en los próximos 24 meses. Estamos considerando que para el 2020
El 15% de las experiencias de clientes serán máquina a persona, es decir, podremos estar interactuando con un chatbot nosotros sin darnos cuenta, ya sea vía telefónica o a través de nuestra computadora o teléfono móvil, y esto va a ser un fenómeno que va a estar creciendo exponencialmente. Por otro lado, 44% de las organizaciones en nuestro país utiliza ya cómputo en la nube, es decir, está llevándose al mundo digital buena parte de las cargas de trabajo que antes vivían y recibían en su centro de datos. Otro fenómeno que hay que considerar es 25% está creciendo la inversión en tecnología de Internet de las cosas. Es un mercado en nuestro país de 4 billones de dólares y que está creciendo, como mencionaba, para 2018 25% y se va a mantener esta tasa de crecimiento e inclusive se va a acelerar en los próximos años. Esto nos habla de cómo estamos conectando cada vez más dispositivos, vehículos de carga, controles de peaje en las carreteras, inclusive estos dispositivos ya de pulsera, estos relojes inteligentes que están formando todo este fenómeno del Internet de las cosas y que de alguna manera están multiplicando la cantidad de datos y aumentando la exposición al riesgo de nuestra información y de nuestra organización. Asimismo, en nuestro país, 52% de los internautas se encuentran conectados a las 24 horas del día. Esto quiere decir que estamos evolucionando de utilizar las aplicaciones móviles únicamente para una transacción y se están convirtiendo ahora en un mecanismo para llevar una relación con la organización. Esto tiene muchas vertientes. Por un lado, se disuelve la frontera entre cliente y prospecto. Los clientes y los prospectos pueden serlo indistintivamente. En cualquier momento es una buena oportunidad para acercarle una oferta y un producto al usuario de una aplicación móvil. Y este fenómeno no tiene para cuándo detenerse. En 2016 y en 2017 estamos esperando también que se esté vendiendo un smartphone por segundo en nuestro país. El fenómeno se espera se mantenga inclusive para 2018 y 2020, por lo cual llegaríamos a un momento en que inclusive habría más smartphones que habitantes en este país. Sin embargo, este fenómeno de digitalización pues no viene sin sus riesgos. Cabe señalar que a pesar de la exposición mayor que tenemos a través de la digitalización, un 63% de las amenazas todavía son generadas de forma interna. Este es un estudio que corrimos en nuestro país el año pasado y como se pueden dar cuenta, las amenazas, más de la mitad vienen por cuestiones de empleados de la organización. Un 16% por exempleados que normalmente conocen cuáles son las vulnerabilidades de nuestra organización y las pueden explotar. 11% pueden ser proveedores que también de alguna manera tienen un conocimiento de nuestra organización y solamente un 11% los hackers. Es muy importante esto para considerarlo en nuestras estrategias de seguridad, ¿no? Porque normalmente estamos pensando en amurallarnos contra amenazas externas sin darnos cuenta que muchas veces las posibles amenazas están ya dentro de nuestras murallas, ¿no? Por otro lado, existen 117 ataques por hora en Latinoamérica y México es el segundo lugar regional por números de ataques. Definitivamente aquí el mensaje es las amenazas están incrementando y tenemos que poner especial cuidado, sobre todo con el origen de las mismas, que muchas veces son cuestiones internas. Pero ¿cómo estamos como país con respecto a la ciberseguridad? Es decir, como nación, ¿cómo estamos con respecto a otros países en cuestiones de cómo tomamos la ciberseguridad como una política nacional, como un hilo conductor de las estrategias de nuestros negocios? Bueno, existe lo que es el Global Cybersecurity Index, que es un indicador que genera la Unión Internacional de Telecomunicaciones, y en ella, a través de una calificación donde 1 es la calificación perfecta, pues se va midiendo diferentes aspectos de la ciberseguridad en un país, aspectos que van desde la legislación, certificaciones profesionales, estrategia nacional, etcétera, etcétera. Considerando el país que tiene el indicador de ciberseguridad más alto son los Estados Unidos, con una calificación de 0.91. Le sigue Canadá con un 0.81 y en tercer lugar se encuentra nuestro país con un 0.66. Cabe denotar la diferencia que hay entre el segundo y el tercer lugar, que es bastante marcada, y eso nos habla pues todavía de los desafíos que tenemos como país, ¿no? A pesar de que nos ubicamos como el tercer lugar en este índice de ciberseguridad en el continente americano. Pero ¿cómo estamos con respecto al mundo?
Con respecto al mundo, nuestro país se encuentra en el lugar número 28, con esta calificación de .66, donde 1 es la calificación perfecta o la más alta. Este número 28 podrá parecer bueno si consideramos que hay más de 100 países que forman parte de este indicador. Sin embargo, no corresponde a la realidad, por ejemplo, de nuestro país, en el sentido de que somos la economía número 13. Entonces, sí, creo que hay un esfuerzo muy importante que hacer. Pero ¿cuáles son los puntos positivos que se califican de este indicador y cuáles son los negativos, las áreas de oportunidad que tenemos? Dentro de los puntos positivos tenemos que en nuestro país existe una legislación bastante robusta, con áreas de oportunidad, por supuesto, pero ya existe una legislación base. Ejemplo de ello es la Ley de Protección de Datos, por ejemplo. Las certificaciones profesionales en nuestro país están al alcance y tienen un impacto inclusive en los ingresos que perciben los profesionales de seguridad de información. De acuerdo a nuestras cifras, entre un 15 y 30% mejoran los ingresos de las personas que toman estas certificaciones. Tenemos un avance muy importante en la protección infantil online. Tenemos una infraestructura bastante robusta en temas de CERT y CIRT para enfrentar a las amenazas que se van detectando. Y existe una campaña constante de concientización al ciudadano sobre el uso de sus datos, la exposición de sus datos, que van inclusive desde temas como tarjetas de crédito y el uso de cajeros, hasta cuestiones de cómo se utilizan las redes sociales, ¿no? Pero por otro lado, pues existen áreas de oportunidad, ¿no? A pesar de tener una legislación pues, robusta y completa con respecto a otros países, hace falta una estrategia nacional de ciberseguridad. Todavía no se percibe que haya un esfuerzo o una agenda robusta por parte del gobierno federal y los gobiernos estatales para conducir un hilo, para tener una estrategia nacional en estos términos. Las organizaciones de estándares en nuestro país pues todavía muestran muchas áreas de oportunidad. Definitivamente pues todavía carecemos de una industria propia en temas de ciberseguridad. Los acuerdos multilaterales pues todavía tenemos grandes pendientes por ahí, ¿no? En cuanto a la firma de grandes acuerdos, y tenemos todavía, pues, mucho que hacer con respecto a alianzas de trabajo conjunto, por ejemplo, el sector público y la iniciativa privada. Entonces, en general, pues sí, como país todavía tenemos muchas áreas de oportunidad en temas de ciberseguridad, a pesar de que ya tenemos un camino andado, ¿no? Insisto, este número 28 en el indicador de ciberseguridad, pues no corresponde a la realidad de un país del tamaño de México y con el potencial que tiene, ¿no? Y sobre todo si tenemos como referencia que somos la economía número 13. Pero bien, ¿cómo nos perciben las organizaciones, o cómo perciben las organizaciones la ciberseguridad en nuestro país? Esto forma parte de un estudio que corremos cada semestre para ver cuáles son las iniciativas tecnológicas en las cuales van a invertir o son una intención de inversión por parte de los tomadores de decisiones de tecnologías de información o de la función de informática. En 2017, el tema de seguridad salía un poco por encima de la consolidación y modernización del ERP como la prioridad número 1 en términos de iniciativas tecnológicas. Esto quiere decir que la prioridad número 1 en 2017 para los tomadores de decisiones en términos de la función de tecnologías de información era la seguridad. Para 2018 creció 20 puntos con respecto al número de respuestas que obtuvimos en 2017. Eso quiere decir que todavía la seguridad, con más contundencia en 2018, es la iniciativa de inversión tecnológica más fuerte dentro de los tomadores de decisiones. Y esto obedece a varias razones. Si vemos un poquito más para abajo de la gráfica de barras, encontramos que iniciativas que están muy ligadas a la digitalización como movilidad, Big Data y analítica, experiencia de cliente, Internet de las cosas, pues están creciendo de manera importante de un año con respecto al otro, ¿no? Por ejemplo, Big Data creció casi 10 puntos. La parte de Internet de las cosas creció 3 puntos. Entonces, estos crecimientos de intención de inversión en estas nuevas tecnologías de digitalización, pues conllevan, como siempre, un riesgo, ¿no? Y por ende, el crecimiento en cuanto a la intención de inversión en los temas de seguridad. Ahora bien, si bien es la prioridad número 1 en intención de inversión por parte de los tomadores de decisiones o de la función de tecnologías de información, ¿qué tan eficientes somos en el uso de la seguridad de TI con respecto a la transformación digital? En IDC dividimos la transformación digital en 5 grandes niveles, siendo los niveles más fundamentales o básicos el nivel ad hoc, y siendo las compañías que mejor utilización hacen de la transformación digital las disruptivas.
Si medimos el avance que tienen las estrategias de seguridad de TI, de la ciberseguridad, en cada uno de estos escalafones y cómo se encuentran las organizaciones en cada uno de estos niveles, podemos encontrar que únicamente un 13% de las compañías pues todavía tienen un tema de estrategia de seguridad reactiva y un desconocimiento total de los riesgos a los que se enfrentan. En el segundo nivel, el nivel oportunista, es decir, compañías que ya tienen pues un análisis de riesgos, aunque sea basado en el cumplimiento de una regulación, tenemos a un 33% de las compañías. Estas compañías pues tienen éxito en las auditorías, por ejemplo, cuando vamos a palomear que efectivamente sí cumplimos con lo que el regulador o mi corporativo me está exigiendo, pues sí pasamos. Pero en escenarios prácticos, como por ejemplo de ethical hacking, pues los resultados no son nada positivos, ¿no? 33% de las compañías de nuestro país se encuentran en este estado. De hecho, es donde más compañías se encuentran, donde todavía la estrategia de seguridad de TI pues corresponde únicamente al cumplimiento de la regulación. Y por ahí escuchaba a un colega de los temas de seguridad, pues que la palabra cumplimiento pues tiene dos componentes, ¿no? Cumplo y miento, ¿no? Por otro lado, tenemos a las organizaciones pues que ya se encuentran en el estado repetible, es decir, en un estadio medio desde el avance de la transformación digital. Y son organizaciones que tienen un programa de seguridad sólido, ya cumplen la regulación cabalmente, inclusive la inversión en temas de seguridad de tecnologías de información ya se puede ligar al cumplimiento de objetivos estratégicos del negocio, es decir, ya se considera el tema de seguridad como parte de una inversión que se tiene que realizar para cumplir con ciertos proyectos estratégicos del negocio. Pero en este punto sucede algo muy curioso. Es cuando el CISO, responsable de la seguridad de sistemas de la organización, el Chief Information Security Officer, empieza a ser visto como un obstáculo. ¿A qué voy con esto? ¿Cómo? Ya el negocio empieza a tomar en cuenta los riesgos de seguridad de TI para cada uno de los proyectos. La intervención del CISO puede ser vista como un obstáculo al poner ciertos mecanismos de control que a lo mejor en algún momento se dejaron de ver por parte de la función del negocio. Entonces, por un lado, si bien ya se está considerando la seguridad de TI como parte de los objetivos del negocio, pues también es visto el CISO como un obstáculo para el cumplimiento de los mismos, ¿no? 29% de las organizaciones se encuentran en este estado. En nuestro país, por ejemplo, la banca se encuentra en gran parte en este punto. 29% de las organizaciones se encuentran en esta situación. Luego tenemos las compañías a nivel estratégico, 18%. Aquí ya las compañías realmente hacen un análisis muy concienzudo en términos de administración de riesgos. Y el tema de regulación, pues ya es un programa bastante robusto. Inclusive los programas de cumplimiento ya forman parte de una referencia de la industria. Y ya se empiezan aquí en este punto a explorar escenarios de efectividad y costo, ¿no? No es únicamente proteger la seguridad, sino cómo lo hacemos de manera más eficiente con temas de costo en mente. Únicamente 18% de las organizaciones se encuentran aquí y un 7% únicamente son disruptivas, en donde el riesgo ya es un elemento más de las propuestas de valor de la organización e inclusive se llevan metodologías para cuantificar las unidades de riesgo, tanto cubierto como expuesto, ¿no? Como las metodologías RRUC. Ahora bien, ¿cuáles son los desafíos ante este ambiente para la inversión en temas de ciberseguridad? Nosotros aquí identificamos 4 principales. Primero, pues la infraestructura tecnológica cada vez está más fragmentada y compleja. Elementos como nube pública, sistemas legados, temas de virtualización, cada vez hacen más complejo los temas de ciberseguridad, ¿no? Es una ciberseguridad que tiene que considerar una arquitectura fragmentada, por ejemplo. Por otro lado, los presupuestos, cada vez, si bien hay una intención de inversión, cuando se llega al momento de hacer el desembolso o ejecutar la inversión, pues todavía hay mucho escrutinio, ¿no? Y sobre todo se contrapone con esas estrategias reactivas y de cumplimiento regulatorio, es decir, si esta inversión realmente no me vaya a dar a cumplir con un tema de regulación, pues deja de tener importancia y peso para los tomadores de decisiones y muchas veces queda en una idea y no en un proyecto, en una inversión realizada. Por otro lado, el talento. Existe talento, sí, sin embargo es escaso. Y quienes se lo pelean pues son las compañías que se dedican a seguridad, ¿no? Algo que encontrábamos como parte de un estudio que realizamos hay mucho talento, pero prefieren trabajar en las compañías que se dedican a seguridad a trabajar en un banco o una empresa manufacturera, lo que nos ha llevado a que, por ejemplo, los servicios administrados de seguridad pues estén creciendo aproximadamente 20%, ¿no? Y por otro lado, la complejidad para medir el éxito.
Una de las grandes desventajas del CISO es, a diferencia de otras funciones, pues la gente de finanzas nos puede decir con toda contundencia y claridad al director de la organización, estamos en números negros. El director de mercadotecnia puede dar con toda claridad, tenemos una participación de mercado de tal porcentaje, pero el director de seguridad difícilmente puede decir estamos seguros, ¿no? Entonces también eso ha llevado mucho a la complejidad para medir el éxito de una estrategia de ciberseguridad. Por otro lado, ¿cuál es el panorama de inversión de la seguridad en TI? Hay un estándar mundial que es que 5% del presupuesto de tecnologías de información se debe de invertir en seguridad. ¿Cómo está nuestro país con respecto a esto? Bueno, 40% de las compañías están invirtiendo menos de este 5% recomendado. El 40% de las compañías ya están cumpliendo con este 5%, inclusive están en un rango de 5 y 10. Y otro porcentaje de 13%, pues está inclusive arriba del 15% de inversión y cerca de un 10% por arriba del 15%. Todavía hay un 40% que está invirtiendo menos de ese 5% y bueno, ese es los principales retos, ¿no?, que hay que enfrentar todavía para poder darle la importancia en términos de presupuesto. Ahora bien, eso es en temas de presupuesto. Esto no quiere decir que las inversiones sean eficientes, pero por lo menos ya es un indicador, ¿no?, de la importancia que se tiene en temas de la inversión. Ahora bien, es importante considerar pues, que el tema de seguridad para la transformación digital pues, es producto de una evolución. La primera plataforma, es decir, el uso de las mainframes en 1970, pues los retos de seguridad que se enfrentaban, pues básicamente era la identidad y el control de acceso, ¿no? Todo estaba centralizado en un centro de datos y realmente las grandes amenazas pues se podían resumir en temas de validar la identidad y el control de acceso. En los 80 pues, se empieza a complicar un poquito el escenario con la llegada de Internet y entonces las soluciones de seguridad para cubrir esas amenazas pues son los antivirus y los firewalls. Y finalmente con la llegada de la tercera plataforma en el siglo 2000, la tercera plataforma sostenida en 4 grandes tecnologías que es Big Data, redes sociales, movilidad y nube, pues nos lleva a tener soluciones más avanzadas de seguridad más allá del antivirus y el firewall. Soluciones que nos protejan contra ataques de negación de servicios, soluciones de seguridad que conlleven una parte de inteligencia artificial y que nos permiten analizar el comportamiento de nuestros empleados, más allá de únicamente de una penetración o de un virus. Estos son el tipo de soluciones que en IDC calificamos como Next Gen Security. En nuestro país, ¿cómo estamos con respecto a la inversión en este tipo de soluciones? 29% de las compañías de nuestro país ya cuentan con seguridad de próxima generación y hay un 43% que está planeando invertir en los próximos 24 meses. Esto es importante seguir monitoreándolo, ya que forma parte realmente de una estrategia de seguridad que responda a este fenómeno de transformación digital que estamos viendo. Todavía hay un 28% que no ve la importancia de invertir en estas tecnologías en nuestro país. Finalmente, ¿qué es lo que define la estrategia de seguridad en tecnologías de información? Bueno, ¿cómo definimos o cuáles son los puntos más importantes que definen la estrategia de seguridad de tecnologías de información? Esto con base a las encuestas que hemos realizado. Pues definitivamente el cumplimiento regulatorio sigue siendo el componente más importante de las estrategias de seguridad de TI, seguido de vulnerabilidades descubiertas, ¿no? El famoso una vez hecho el hoyo, una vez ahogado el niño, perdón, tapamos el hoyo. Por otro lado, la presión de la dirección cuando se presentan ataques y que son cubiertos por los medios, lo que sucedió recientemente con el tema del SPEI y el Banco de México, escándalos o temas que tuvieron mucha publicidad como el IFE y Liverpool, pues luego son los hilos conductores de la estrategia, ¿no? Pero de nuevo es una estrategia reactiva. Por otro lado, en cuarto lugar, ya vemos lo que son estrategias proactivas, un cumplimiento a métricas e indicadores de riesgo y finalmente una estrategia que esté coordinada con la estrategia del negocio. Si nos fijamos, esto está invertido. Lo que debería ser 1 y 2 forma parte del 4 y 5. Entonces, definitivamente hay mucho por hacer en este sentido, ¿no? En el término de cuáles son los componentes o los hilos conductores de lo que debe ser una estrategia de seguridad en TI. ¿Y qué tan importante es el CISO en las organizaciones en nuestro país? Bueno, por un lado, 51% de los CISOs reporta un nivel por debajo del director general. Solamente 15% de los CISOs reportan directamente, como lo marcan las mejores prácticas, a la dirección general. Un 42% de los CISOs se reúnen con el Consejo de Administración una vez al año o cuando se lo piden. Y todavía hay un 10% que nunca se ha reunido con el Consejo de Administración o con la Dirección General. Es un número bastante grave, sobre todo si consideramos que pues, debe haber una coordinación íntima entre el Consejo de Administración y la dirección o la función de seguridad de sistemas de organización. Finalmente, 77% de los CISOs ha tenido que reportar alguna violación de seguridad al CEO, es decir, no es una cuestión de si nos va a pasar, sino más bien cuándo nos va a suceder.
Y aquí lo interesante es 55% de los CISOs ha declarado que ha estado de acuerdo con su superior cuando tiene que reportar una violación de seguridad. Y aquí este 55% no me preocupa el 45% en donde no hay un acuerdo para hacer una divulgación sobre un reporte de una violación de seguridad, ¿no? Entonces creemos que todavía hay mucho esfuerzo por hacer en este sentido, ¿no? Finalmente, ya a manera de resumen, 4 puntos que consideramos como una guía esencial en temas de seguridad de informática. Por un lado, el rol del CISO es alinear las inversiones de seguridad y regulando siempre ese apetito de riesgo que tiene la organización, ¿no? A final de cuentas, es volver a los fundamentales. Este es un tema de administración de riesgos, no de tecnología únicamente. Por otro lado, hay que empezar a concientizar al consejo de dirección, a los directores de la organización, a todos los directores de diferentes funciones de la organización, sobre que la función no es estar totalmente seguro porque nadie lo va a estar, sino más bien cómo garantizar que estamos cubriendo los riesgos a los que estamos expuestos de manera que responda al apetito que tiene de riesgo la organización. Por otro lado, tercerizar. Ninguna organización por sí sola puede cumplir todos los temas de seguridad con solvencia. Es siempre importante colaborar, ya sea con proveedores de tecnologías de información y especialistas en seguridad, así como con otros colegas de la industria. Y eso me lleva al cuarto punto, que es la cooperación. Mientras más cooperación hay entre las diferentes organizaciones y se cooperen en términos de mejores prácticas, incidentes, mayor va a ser nuestra capacidad de reacción ante todas las amenazas. Pues no me queda más que agradecerle a T-Systems la invitación para compartir estos temas y yo estaré por aquí para responder algunas de sus dudas durante la parte de preguntas y respuestas. Por su atención, muchísimas gracias. Jorge, muchas gracias. Buenos días a todos. Mi nombre es Eduardo Hernández y yo les quiero platicar acerca de la estrategia de seguridad en la organización y también el grado de profesionalización que tienen hoy en día los cibercriminales. Vivimos en un día y en un entorno cada vez más dinámico, donde la tecnología no solamente te acerca con tus clientes, pero también cambia mucho la forma de satisfacer sus necesidades, pero también cambia mucho la forma en que la compañía interactúa con ellos. La transformación no solamente, de la empresa, no solamente afecta a la empresa, sino también a los directivos y el tipo de management o el tipo de administración que se tiene que dar dentro, al interior de la compañía. Al día de hoy, todas las empresas son, en su búsqueda por ser más competitivos, asumen cada vez más un poquito el riesgo. Ese riesgo debe ser, medible. Ese riesgo, esa posición de riesgo al adquirir tecnologías de la información debe ser medido, debe ser también, consolidado, debe ser también identificado para que pueda tener se pueda reducir, se pueda mitigar, se pueda transferir o se puede incluso hasta asumir. ¿Sale? Las empresas hoy en día son más dinámicas, por eso mismo tienen más dependencia a las tecnologías de información, con eso sube el riesgo o la dependencia con las tecnologías, aumenta automáticamente mi riesgo, pero también con eso intrínsecamente van asociadas vulnerabilidades y la empresa se hace un poco más vulnerable. ¿Sale? ¿Por dónde se empieza? Al definir una estrategia de seguridad, ¿por dónde empezamos? Hay que empezar a identificar qué es lo que quiero proteger, es decir, cuáles son mis activos, cuál es el core business de la empresa y con qué activos o con qué tangibles o intangibles estoy satisfaciendo la necesidad de mis clientes. ¿Cuáles son mis ventajas competitivas? ¿Sale? Es decir, ¿cuál es mi entorno operativo también? ¿Qué industria o sector estoy? Porque eso tiene mucho que ver con el tipo de ataques, tiene mucho que ver también con el atractivo para los ciberatacantes o ciberdelincuentes, si el dinero lo pueden obtener de alguna forma más sencilla o de alguna manera menos rastreable. ¿Sale? También, ¿quiénes son mis clientes? Hay que identificar quiénes son mis clientes, cuál es mi target market dentro de mis clientes, cuál es mi interacción con ellos y también cuál es el rol de la tecnología. Este rol es muy importante, cómo interactúa para poder satisfacer sus necesidades. ¿Dónde están mis competidores también? Ellos qué están haciendo en términos de tecnología, cómo está. Y es algo integral, es algo que se tiene que ver a manera, integral y es a nivel top-down, pero también a nivel transversal dentro de la empresa, ¿no? Y por sus objetivos de la empresa, ¿hacia dónde quiero llegar? Ahí tiene que ver mucho la visión, mi visión. Y también si soy una empresa de tecnología, ¿cómo estoy haciendo esa traducción de la tecnología al interior de mi compañía, pero también
de frente o de cara hacia mis clientes. Básicamente hay que saber qué es lo que quiero proteger. De ahí ya se va a desprender cómo lo voy a hacer, dependiendo contra qué riesgos presento. Y de ahí generaría o estaré generando ya mi estrategia de seguridad. Una estrategia de seguridad, básicamente lo que voy a buscar es bajarle tanto el impacto de los eventos o las amenazas que se lleguen a materializar, como la probabilidad de que suceda. Mi intención es pasar de una evaluación de alto impacto con alta probabilidad de ocurrencia hacia una baja probabilidad de ocurrencia, pero principalmente un bajo impacto. Es mejor tener el riesgo identificado, contenido y mitigado cuando se pueda, o al menos disminuir con alguna contramedida o alguna salvaguarda para que podamos tener el grado de riesgo menor. La intención de las empresas hoy en día es que se dediquen a lo suyo, que se dediquen a lo que saben hacer, que se dediquen a hacer sus negocios, que la tecnología no sea un stopper para que no puedan concluir o llevar a cabo la consecución de sus objetivos, pero para eso necesitamos tener una tecnología controlada, una tecnología segura, un entorno operativo eficiente, pero también con salvaguardas que impidan que terceros puedan hacer uso de información que no tienen o que no tendrían que tener a su disposición. La información debe ser completa, debe tener también consistente y debe también tener un custodio de la información, es decir, ese custodio va a decir quién puede acceder a esa información, cómo se va a manejar, quién cuenta con el derecho sobre ella y quién la puede utilizar o quién la puede incluso hasta divulgar. Y eso me da pie también a la parte de la confidencialidad. Teniendo la pérdida de la confidencialidad me genera pérdidas reputacionales, extorsión, me genera también pérdidas de la propiedad intelectual. Y eso, aunado a la pérdida de integridad, sería catastrófico en un sistema de información. Finalmente, la disponibilidad. La información debe estar para que se pueda utilizar para la correcta toma de decisiones. Necesitamos tener información disponible, ¿sale? Muchas veces, y el error de muchas empresas es que estos tres pilares los buscan atacar o los buscan proteger desde fuera, pero en realidad, ya lo vimos con Jorge, más del 60% de los ataques en las empresas se originan desde dentro de la organización. Entonces, hay que tener las salvaguardas o los controles desde fuera, pero también digamos, en la parte interna para poder estar seguros. Hay un término y hay algo importante en la definición de la estrategia de seguridad, que es la defensa en profundidad o una protección elástica. La intención es generar varias capas de seguridad, varios niveles de seguridad, partiendo desde la parte de cifrado de datos sensibles, pasando a una correcta gestión de usuarios con control de accesos, con algún manejo de identidades, de privilegios, continuando con la parte de configuración robusta de equipos, con parches, un buen de parcheo, segmentación de las redes, sobre todo para contención de algún tipo de ataque, desde un virus, por ejemplo, y llegando hasta la parte final, que es la parte de la seguridad perimetral, desde IDS y IPS. Es irlo haciendo, puede tener muchos más niveles, esto es como que lo básico, y de hecho hay muchos más jugadores dentro de esta estrategia, como puede ser la parte de pruebas de presentación, hackeo ético, estrategias de planes de continuidad del negocio, también la parte de un Business Continuity Management, como se conoce en términos de metodologías, autenticación multifactor, VPNs, antivirus, la parte de High Availability. Es decir, la intención es generarlo de una manera en la que podamos llevarlo de una manera o una gestión integral de la seguridad. Principalmente para el establecimiento de la seguridad o su administración hay 4 planos. El plano humano, que es básicamente la sensibilización de las personas, que es en la cadena de la seguridad. El plano humano es el eslabón más débil de la seguridad, por ataques de ingeniería social y la idea es generar o formar empleados y directivos que tengan una orientación hacia la protección de la información y la orientación hacia la seguridad. El plano técnico también, tanto físico como lógico, también tiene que ver con la actualización de hardware, software, toda la configuración tiene que ver con la parte técnica. El plano organizacional también, implantar políticas, procedimientos, planes, normas y buenas prácticas en cuanto a la parte de la gestión
de las tecnologías. Y finalmente el plano legal, cumplimiento y adaptación de la legislación vigente en materias de seguridad informática, y eso varía mucho del sector. Sectores como el sector financiero es el que me puede tal vez tener algún tipo de regulación mayor con la que tengo que estar cumpliendo para que pueda operar en sistemas de información como lo que es la banca en línea, ¿no? Esto me da, quisiera comentar la parte del cibercrimen. Todas estas salvaguardas o todas esas estrategias nacen debido al cibercrimen. El término cibercrimen se utiliza para englobar o para reducir todas las actividades ilícitas o cualquier actividad delictiva que se hace a través de Internet o a través de tecnologías de la información. Llámese phishing, fraudes financieros, usurpación de identidad, piratería, acoso y extorsión a empresas. Es todo un framework, la verdad, bastante peligroso para las empresas hoy en día, y desde una empresa pequeña hasta una empresa mayor, una empresa grande, de mayor número de empleados o de mayor presencia en los mercados. Cada día se amplía el ámbito de estas actividades. Cuanto más avanza la tecnología informática, mayor va a ser la incidencia selectiva. Cuando más avance la velocidad de procesamiento, más ataques tengo, por ejemplo, de diccionario, tengo más ataques, pero también tengo más herramientas para poderlos detectar. O ataques de fuerza bruta, también los puedo detectar más fácilmente. El cibercrimen ha desarrollado sus propios modelos de negocio, cuenta con creatividad emprendedora y se profesionaliza cada vez más. Las empresas hoy en día, las empresas que se dedican al cibercrimen, son empresas que están verdaderamente constituidas como una empresa. Tienen departamentos de finanzas, departamentos de recursos humanos, departamentos de investigación y desarrollo, departamentos de contratación. Es decir, son empresas que cada vez se profesionalizan más para cumplir un objetivo, que es el atacar empresas y obtener un beneficio personal inmediato. ¿Sale? El atacante, pasamos de que el atacante sea una persona amateur que busca un reconocimiento a nivel social o a nivel de un grupo de hackers. Ahora la intención de los hackers justamente es pasar desapercibidos y obtener el mayor beneficio. Es más, que las empresas no tengan un conocimiento de ellos. Como tal, existe un perfil de un ciberdelincuente. Eso hace muy difícil que los podamos identificar. Con más también de 4 millones de usuarios en Internet en 2018, suponiendo que un 99.99% va a ser un uso legítimo de Internet, eso nos da un abanico de 40 millones de potenciales atacantes con los que vamos a enfrentar al buscar una estrategia de seguridad informática dentro de las empresas. Eso es todo por mi parte. Tenemos nada más la estrategia de seguridad. Para finalizar, tenemos los activos. Tenemos que encontrar un balance entre el costo de lo que quiero proteger y qué riesgos son los que tengo que mitigar. Esa va a ser mi tridente con el que tengo que estar manejando mi estrategia de la información. Eso es todo por mi parte y nos vemos ahorita en la sesión de preguntas y respuestas. Gracias. Muchas gracias, Eduardo. Muy buenos días, amigos. Gracias por acompañarnos en este primer webinar de seguridad. Es el primero que hacemos en temas de seguridad para T-Systems y para nosotros es un placer que nos acompañen. Vamos a tener otros, están pendientes porque les vamos a hacer llegar la invitación. Estamos comenzando, digamos, esta presentación, tomando mucha de la información que hizo favor de compartirnos Jorge y Eduardo durante sus presentaciones, ¿no? Vemos cuáles son los desafíos que tenemos que abrazar y por qué a partir de esa información, de ese entorno que tenemos hoy día, tenemos la necesidad de crear una estrategia de seguridad acorde con nuestras necesidades. Y quiero iniciar con este slide que la primera vez que yo lo vi me impactó de manera importante. Es algo que nos comparte el Foro Económico Mundial, que nos habla del panorama de riesgos globales en este año, en el 2018. Es bien interesante porque vemos que del lado, en el eje de las X, tenemos la probabilidad de que este evento ocurra, en el eje de las Y tenemos el impacto que este puede causar, y vemos que después de lo que no podemos controlar como humanos, ¿no? Los desastres naturales, terremotos, inundaciones, erupciones, etcétera, etcétera,
Bueno, lo que sigue en probabilidad de impacto son justamente los ciberataques, ¿no? Entonces, esto nos lleva justamente a entender y a consolidar la decisión de tener que crear una estrategia de ciberseguridad, ¿no? Y aquí les comparto algo de información de lo que Deutsche Telekom puede monitorear e identificar solo en un solo día, ¿no? En 24 horas de monitoreo. Hablamos de 6 millones de ataques a través de más de 1,000 sensores lógicos que están repartidos alrededor de todo el mundo, ¿no? Vemos, por ejemplo, más de 7 millones de sesiones web que se identifican a través de las soluciones de filtrado con más de 100 gigabytes de volumen de datos, ¿no? Bueno, esto nos lleva a muchos más datos, intentos de ataque, intentos de filtraciones, etcétera, etcétera. Hoy día, la librería de malware de Telecom tiene más de 20 millones de códigos maliciosos. Es solamente para que se vayan haciendo una idea de lo que enfrentamos, ¿no? ¿Qué es lo que vemos al 2020, ¿no? Ya nos han platicado mucho de lo que se espera, lo que tenemos hoy día en México y lo que esperamos en los próximos años. A través de Cisco y de información que nos proveen las Naciones Unidas, se prevé que para el 2020 vamos a ser casi 8 billones de personas en el mundo. Y se prevé que vamos a tener más o menos 50 billones de dispositivos de Internet de las cosas conectados, ¿no? Esto significa que cada uno de nosotros vamos a tener entre 7 y 8 dispositivos. Y esto significa que todos esos dispositivos van a necesitar conectarse. Y si necesitan conectarse, necesitan asegurarse, ¿no? Entonces, para que veamos un poco cuál es el panorama que nos espera en los próximos años. ¿Cuáles son las necesidades que enfrentamos nosotros como especialistas de seguridad dentro de las empresas? Bueno, los dividimos en 3 grandes rubros, y esto va muy aparejado con lo que nos ha platicado Jorge al principio de la presentación, ¿no? Uno de los temas importantes es justamente el tema de certificaciones y regulaciones. Muchas de nuestras empresas se ven obligadas a cumplir con ciertos requisitos de compliance hacia dentro de la empresa, ¿no? Pueden ser compliance de la industria, pueden ser cumplimiento o regulaciones que nos obliga nuestra industria, nuestra vertical, puede ser que nos lo exija nuestra misma empresa porque es global, porque es regional, etcétera, etcétera. Y muchas veces, como lo dijo Jorge, nos limitamos solamente a darle una palomita a que estamos cumpliendo con las regulaciones. Sería muy bueno tomar estos marcos de referencia como base, porque la intención de todas estas regulaciones es justamente brindarnos las bases para generar una estrategia, ¿no? Para acompañarnos con todo este proceso de protección hacia la empresa. Entonces, algunas preguntas importantes, ¿no? Para que nos las hagamos. ¿De quién es la responsabilidad de dar cumplimiento a todas estas regulaciones y requisitos mandatorios? ¿Es de nosotros? ¿Es de una área paralela? ¿Es de infraestructura? ¿Es de seguridad? ¿De quién es? ¿Qué pasa cuando suceden cambios en nuestra infraestructura de TI? ¿Quién se encarga de que esa infraestructura, de que todo eso esté correctamente protegido? Que no importa lo que suceda en nuestra infraestructura de TI, todo vaya acompañándose por la estrategia de seguridad, ¿no? Se cumplen con las nuevas regulaciones cuando hay cambio también en las regulaciones, a fin de cuentas el entorno cambia también. ¿Cómo podemos obtener una visión general de dónde estoy en niveles de cumplimiento? Son solamente algunas preguntas para ustedes. Ahora, sabemos que con todo esto que nos platicaron al inicio de la presentación, sabemos que el 44% de las empresas mexicanas ya tienen cargas en la nube. Sabemos que nosotros pasamos gran parte de nuestro tiempo en los dispositivos móviles. Entonces, las soluciones de nube y de movilidad son algo que ya son estándar para nuestra operación. Pero, ¿qué pasa con la información? ¿Cómo la estamos tratando? ¿Cómo la podemos proteger? ¿Dónde se encuentra en todo momento? ¿Quién tiene derecho a accederla? ¿Cuándo? ¿A qué hora? ¿Cómo se brindan los permisos, ¿no? ¿Qué pasa con la información que tenemos en la nube? ¿Conocemos cuáles son los marcos de seguridad que nos brinda nuestro proveedor de servicios de nube? ¿Hacemos una especie de shadow IT con ellos, con la infraestructura que tiene la nube? ¿Cómo se protegen nuestros puntos finales, los endpoints, el teléfono, la tableta, la laptop, etcétera? ¿Cómo las estamos protegiendo? Además de un antivirus, que es lo mínimo, ¿no? Y bueno, pues Internet de las cosas, ¿no? Se ha hablado mucho de Internet de las cosas desde hace años, como pasó con la nube en su momento, pero creo que Internet de las cosas ya es una realidad para nosotros, ¿no?
lo tenemos ya presente sobre todo en la industria de la manufactura, ¿no? Y la pregunta aquí es si la infraestructura, si las redes están preparadas para darle seguridad a todos estos dispositivos que se están conectando. ¿Qué pasaría con nuestra empresa si en determinado momento llegara a haber un fallo en la línea de producción, de manera parcial o total? ¿Cuál sería el impacto, ¿no? Y bueno, pues todo esto nos lleva a la necesidad de establecer una estrategia. Y aquí quiero ser muy enfática que una estrategia no es digamos, un permiso o una autorización de una inversión dentro de nuestra empresa. Nosotros, si tenemos iniciativas de seguridad y estas se aprueban, no necesariamente estamos teniendo una estrategia que nos vaya a seguir durante todos los cambios que tenemos en la organización operativa, ¿no? Entonces, una estrategia tiene que ir acompañada por una serie de controles, una serie de requisitos. ¿Para qué? Pues para saber que conforme vaya cambiando, conforme vaya mutando la operación de la empresa, la estrategia de seguridad va a seguir acompañándoles, ¿no? Entonces, ¿cómo saber que estamos en el camino correcto para saber que la estrategia que estamos creando es la correcta? ¿Dónde estoy actualmente? ¿Cuál es mi nivel de madurez en términos de seguridad? ¿Cuál es el nivel de madurez que quiero alcanzar? ¿En cuánto tiempo? ¿Qué me hace falta? ¿Qué presupuesto necesitaría? ¿Cuál es el presupuesto al que puedo acceder, ¿no? ¿Cuáles son mis joyas de la corona? ¿Qué es lo que más me importa en mi empresa? ¿Es mi lista de clientes? ¿Son mis diseños? ¿Qué es lo que más me importa? ¿Cuáles se están protegiendo y cómo se están protegiendo, ¿no? Y aquí nos lleva a ver un punto de vista holístico, ¿no? Digamos que centrado en el usuario, centrado en el cliente. Entonces, de alguna manera nosotros tenemos que establecer nuestra estrategia basado en este punto, ¿no? Viendo cuáles son las aplicaciones de negocio a las que accesa, cuáles son los puntos finales que utiliza, si la información está en la nube, si la accede desde la nube, qué tipo de información consulta, si nuestros puntos finales son de Internet de las Cosas, cómo se maneja el proceso de administración y acceso, cuál es la red que nosotros utilizamos, etcétera, ¿no? ¿Cuál es nuestro marco de referencia, la parte de gobierno, riesgo y cumplimiento, ¿no? Y bueno, todo esto soportado en una plataforma que nos dé, digamos que manos y ojos que les puedan ayudar a ustedes a identificar qué están haciendo los usuarios, cómo lo están haciendo y de qué forma tan segura. Y justamente es aquí donde nosotros podemos apoyarles de manera importante, ¿no? También sabemos, por lo que comentó Jorge al inicio de la presentación, que los retos que traemos hoy día, entre otros, es el talento. Es la gente especialista en temas de seguridad. Bueno, nosotros tenemos el talento dentro de T-Systems y queremos ponerlo a sus órdenes para poder ayudarlos, para poderlos ayudar a lograr sus metas en términos de seguridad, en términos de estrategia, ¿no? Esto es nuestro marco de referencia, nuestro portafolio de soluciones de seguridad y como ven podemos cumplir todas las necesidades que veíamos en la parte de necesidades holísticas para el usuario, ¿no? Y bueno, pues aquí solamente hacer mención de algunos puntos importantes de cuál es el valor agregado que nosotros podemos llevarles a ustedes, ¿no? Tenemos más de 20 años de experiencia en términos de ciberseguridad a nivel global porque le damos ciberseguridad a más de 225,000 empleados en todo el mundo. Nosotros somos nuestros propios clientes. Tenemos una unidad de negocio con más de 1,400 especialistas a nivel mundial, muchos que tenemos de manera local aquí en México. Tenemos una iniciativa llamada Zero Impact que nos ayuda a darles un marco de referencia para darles la certeza de que queremos tener el menor impacto hacia sus áreas operativas. Tenemos un centro de operaciones de seguridad alrededor de todo el mundo, ¿no? Tenemos uno aquí en Puebla también y bueno, nos podemos apoyar con una red bastante sólida y bastante experimentada alrededor de todo el mundo. Y bueno, pues con eso termino mi presentación. Vamos a ir a la sección de preguntas y respuestas. Les agradezco mucho y estoy a sus órdenes. Bueno, pues muchísimas gracias. Gracias por su tiempo. Muchísimas gracias, Jorge.
Eduardo y Elizabeth por sus presentaciones. La verdad es que datos súper interesantes que creo que a todos los que estuvimos presentes nos fueron de mucha utilidad. Y bueno, vamos ahora a la sesión de preguntas y respuestas. Si ustedes tienen alguna pregunta, en el icono ahí de preguntas podrían anotarnos. Ya tenemos algunas preguntas y bueno, si quieren mencionar su nombre, si la quieren hacer anónima, con mucho gusto. Al finalizar la sesión, les vamos a compartir por vía correo electrónico la presentación y con mucho gusto, si ustedes tienen alguna duda, pueden escribirnos al correo al cual se escribieron en el webinar. La primera pregunta que tenemos, ahorita creo que podría responderla Elizabeth. ¿Qué tan conveniente es que confiemos la protección de nuestra compañía a una sola empresa? Muchas gracias, Eli, gracias por la pregunta. Realmente es muy interesante porque aquí depende de la empresa a la cual podríamos, digamos, que dar estos servicios, ¿no? O sea, lo importante en este caso es que se maneje un marco de gobierno que permita perfectamente diferenciar las responsabilidades, las capacidades de cada área, de tal forma que no se convierta en juez y parte. Yo creo que con esas características, con una empresa de esas características que tenga una arquitectura, un marco de referencia que permita hacer esta diferenciación y que permita dar el servicio con calidad sin que, digamos, se protejan unas áreas a otras, se puede conseguir perfectamente tener un servicio de outsourcing, digamos, de toda la parte de seguridad, sin que esto sea un menoscabo para la operación, ¿no? Y por supuesto nosotros ahí podemos apoyarles muy bien. Muchísimas gracias, Eli. Tenemos otra pregunta, aquí es anónimo. ¿Cuáles son las mejores prácticas de protección para llevar cargas a la nube? Yo creo que, Eduardo, tú nos podrías ayudar a responder esa pregunta. Sí. Bueno, básicamente, la protección de la nube la seguridad de la nube tiene que estar presente en todo momento, desde la concepción de los datos que se van a generar hacia la nube, y también tener respaldos, digamos, en un principio de manera local, con la información que se va a estar generando en la nube. La mejor forma de llevarlos, de manera segura puede ser de manera compactada y hacer una expansión en la nube, o bien de manera cifrada y hacer la descompresión o el descifrado dentro de la nube. Ahí hay muchas estrategias que se pueden dar dependiendo del tipo de información. También el tipo de servicio que se va a dar, si es servicios de bases de datos, no se puede llevar, digamos, la información, digamos, comprimirla en la nube. Allí hay muchas estrategias, pero lo que sí velamos o buscamos dentro de T-Systems es que la información, desde que se origina hasta que llegue a ser parte de la nube y está publicada, esté segura en todo momento. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Otra pregunta que nos hacen, yo creo que Jorge nos las puede responder, es ¿qué tan buenos son los seguros que nos cubren contra ataques y daños informáticos? Gracias, Elizabeth. Bueno, primero hay que entender que el mercado de ciberseguros es el mercado que más está creciendo de todos los seguros que hay en el mundo, y pues eso lo hace atractivo a las aseguradoras, ¿no? Pero yo aquí voy a hacer la analogía con un seguro de coche. Cuando uno compra un seguro de coche, uno no se pasa los altos ni deja el carro estacionado con las llaves pegadas, ¿verdad? Entonces, un seguro de auto no es o no te exime de cumplir con ciertas prácticas de seguridad informática, ¿ok? Por otro lado, estos seguros están diseñados para proteger contra daños una vez que ya sucedió la vulnerabilidad, y están acotados y no siempre cubren todos los daños indirectos que pudieran generarse. Por ejemplo, si se cae la plataforma de un banco y yo dejé de hacer una transacción y perdí mucho dinero, yo voy a demandar al banco por la cantidad de dinero que perdí. Ese tipo de coberturas no todas las aseguradoras lo hacen y lo cubren. Por otro lado, y aquí hago una analogía con el seguro de salud, de gastos médicos. No cuesta lo mismo un seguro de gastos médicos para una persona que se desvela, que fuma, que toma, o sea, que es feliz, que lo mismo que un seguro para una persona que no se desvela, que no toma, que no fuma, que cuida lo que come. El precio del seguro es diferente. Así también para las compañías que están buscando estos seguros, mientras mejores prácticas tengan de seguridad informática, de ciberseguridad, el precio del seguro pues va a ser mucho más barato. Y sobre todo hay que considerar que esto es un complemento a una estrategia de seguridad informática y no per se pues una excusa para no tener cuidado en estos aspectos, ¿no?
Excelente, muy bien, muy interesante, Jorge. Y voy nada Muchas más gracias. complementando lo que dice Jorge. En realidad, cuando uno recibe el riesgo, la forma de, digamos, de transferirlo, o una parte de transferirlo, es justamente con aseguradoras. Es parte del tratamiento que se le da íntegro al riesgo tecnológico. Muchas gracias, Eduardo. Guillermo Núñez nos pregunta, ¿cuáles son las mejores estrategias y prácticas para impartir la concientización de ciberseguridad para nuestros usuarios? ¿Quién podría ayudarme a responderla? Igual todos, Bueno, tú te dedicas a eso no internamente. quiero agarrar el micrófono, nada más yo. La mejor, vaya, la verdad es que la ciberseguridad o la seguridad informática en una empresa es como un barco, ¿no? Uh-huh. La idea es que cada vez más tripulantes lleguen a formar parte de este barco y para que llegue a buen puerto necesitamos, ahora sí que todos hagan su parte y desde el capitán, que es el CISO o el CSO, vaya dirigiendo para llegar les digo, a buen puerto, que sería justamente tener una empresa con integridad, con confidencialidad y con disponibilidad. Aquí la mejor manera es sumar a la gente en pláticas de awareness o de concientización. Les comentaba en mi intervención que el eslabón más débil en la parte de seguridad informática o en la parte de ciberseguridad es siempre el eslabón humano. El eslabón humano dentro de la cadena de seguridad es lo más débil, entonces es la parte fundamental desde donde comienza la estrategia de seguridad. Aquí lo que se tiene que hacer es concientización, tienen que hacer banners, tienen que hacer también a nivel de incluso hasta juegos dentro de la intranet. Se puede dar, digamos, difusión de las principales actividades como phishing, como ransomware, como virus, y cómo el usuario, o en este caso el empleado, forma parte de ello. Bueno, no abras correos que no conozcas el remitente, si no fueron solicitados, no hagas también uso de difusión de cartas cadena, por ejemplo. Uh-huh. Es decir, se tiene que ser, es una parte de los pilares de la seguridad informática y se tiene que definir una estrategia como tal para empezar desde la parte, desde la trinchera del usuario, cómo va él a estar participando, desde su equipo, pero también al no divulgar información en redes sociales que pueda comprometer la información o la seguridad de la información que digamos que está en su poder, como no instalar aplicaciones también, digamos, freeware o bajar algún tipo de software que no esté licenciado y siempre estar velando por el interés de todos, ¿no? Les decía, esto es más como que cada quien tiene una función, muchas veces ellos no saben cuál es su función, debes dejarla clara y también que pueda ser medible, también poder medir por medio de correos tal vez que uno mismo envía, ver qué tanta efectividad tiene en cuanto al hit de ese correo y cuánta gente verdaderamente ha tenido una conciencia de seguridad al no abrirlo, por ejemplo, ¿no? Todo esto dentro de la misma compañía, pero es una estrategia que se debe definir y es de las más importantes porque es el plan humano el que tenemos que tomar. Perfecto. Y solamente para complementar, perdón, Eduardo, también la estrategia que se tiene que definir depende mucho de la industria, ¿no? No es lo mismo establecer una estrategia para, no sé, para una empresa de servicios, un call center, un retail, etcétera, que para una entidad financiera, ¿no? Incluso los requerimientos, las regulaciones lo marcan de manera diferente. Entonces, sí es muy importante como que customizarlo, ¿no? Hacerlo a la medida dependiendo de la industria y de las necesidades particulares de la operación. Excelente, muchas gracias. Tenemos otras dos preguntas y estamos a muy buen tiempo. Este es anónimo. Dice, si confiamos nuestros sistemas administrativos a un proveedor en la nube, o sea, un ERP, ¿cuáles son los requisitos mínimos que me debe ofrecer en cuanto a seguridad y respaldo de mi información? Ok, mira, si quieres yo voy respondiendo a esta pregunta. Primero, las compañías que ofrecen este tipo de servicios ofrecen unas políticas de seguridad muy completas. Aquí más bien debes de asegurarte tú cómo la política de seguridad que tú tengas aplicada dentro de ERP la va a cumplir el proveedor, ¿ok? Este tipo de decisiones de llevarse un ERP a la nube normalmente es cuando ya técnicamente es viable el aplicativo y cuando no tienes ningún problema regulatorio. Tienes de entender muy bien qué es lo que te está ofreciendo el proveedor de número en términos de seguridad y cómo lo puedes casar con las políticas internas que tú venías manejando cuando esto estaba en sitio, ¿no? Y agregar también todos los posibles riesgos
de una conexión remota, es decir, tus vendedores o la gente que esté interactuando va a estar en locaciones remotas. Bueno, pues hay que tener el tema de una VPN, ¿no? Y cómo lo soportaría en este caso el proveedor de nube. Pero siéntete tranquila que, no es, que si va a haber un problema de seguridad, no va a ser porque el proveedor de nube sea vulnerable. Digo, las inversiones que hacen en seguridad estas compañías son, a esto se dedican, vaya. Van a ser mucho mayores y más completas que lo que una organización sola pudiera hacer. Aquí más bien el cuidado que tienes que hacer es, uno, ¿cuál es la seguridad que yo necesito y cómo voy a cerciorarme que mi organización esté aplicando esa seguridad o demandando esa seguridad al proveedor de nube, ¿no? Perfecto, muchas gracias, Jorge. Y tenemos una última pregunta. También es anónima, ¿cómo nos protegemos cuando recibimos un ataque de día cero? Bueno, ahí, si quieren, yo comento. El ataque de día cero es aquel ataque donde, digamos, existe una vulnerabilidad. La vulnerabilidad es, digamos, está siendo explotada a nivel, digamos, del cibercrimen, pero todavía no hay una detección ni por las herramientas de seguridad, ni por las herramientas de antivirus, nada. El día cero se supone que es cuando justamente, digamos, detectamos la vulnerabilidad, pero no sabemos desde cuándo estaba o bien cuándo se materializó la amenaza. Entonces, la mejor protección es tener, digamos, el apoyo a las áreas de seguridad en cuanto que ellos mismos estén buscando este tipo de vulnerabilidades que se estén dando en Deep Web o que se estén dando, o incluso los trending topics en las redes sociales empiezan a hablar de ese tipo de seguridad. También hay listas y hay foros de seguridad donde justamente se empiezan a explicar. Estoy viendo mucho, por ejemplo, ahorita se está hablando de una vulnerabilidad de día cero para el sector financiero, para cajeros, por ejemplo. Pero en realidad muchas veces es únicamente, chismes o no hay nada comprobado, pero sí la idea es estar comprobando que el equipo de seguridad, si cuentan con un SOC, con un departamento de seguridad, una oficina de seguridad, de certificación de seguridad, que esté validando justamente estas digamos, vulnerabilidades, pero también confiar y estar apegado a las listas de distribución de nuestros proveedores de seguridad, digamos, de los proveedores de antivirus, de los proveedores del anti-phishing, los proveedores de seguridad en la parte de mail, los proveedores, porque ellos son los que me van a estar dando. Y de proveedores me refiero a los fabricantes del producto que estamos nosotros implementando, porque ellos son los primeros que van a dar la notificación y en ese momento empezar a hacer, ¿no? Ahí tenemos que definir también el sistema o el proceso de parchado de los equipos no es igual cuando detectas una vulnerabilidad de día cero. Cuando la detectas, en ese momento corren todas las, digamos, la línea de producción para hacer el parching de todos los equipos si es que esa vulnerabilidad nos aplica como equipo, ¿no? Como, digamos, como compañía en los equipos que están soportando la operación de la empresa. Sí, y nada más para complementar un poco, como decía Eduardo, o sea, el tema del SOC, del Security Operations Center, o sea, es vital para poder identificar este tipo de amenazas, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que necesitamos es un área de monitoreo que se dé cuenta de manera, digamos que oportuna, o sea, muy rápido cuando está llegando un ataque de día cero, ¿no? Aunado a de que debemos de tener, digamos que diferentes mecanismos de protección en diferentes puntos, ¿no? O sea, la protección para el endpoint, la protección para el servidor, la protección para la red, la protección para el web, etcétera, ¿no? Entonces, debemos de complementar toda esta estrategia de seguridad, digamos que protegiendo o blindando los diferentes accesos y tener ojos y manos que puedan identificar muy rápido y que puedan remediar muy rápido, ¿no? Que puedan resolver rápidamente si hubiera alguna afectación, ¿no? Y eso es lo que justamente platicamos durante la presentación, que lo mencionó Jorge al principio, ¿no? No todas las empresas tienen un SOC, no todas las empresas tienen un área de seguridad dedicada 24/7. Entonces, ahí probablemente es cuando tenemos ya que pensar en un aliado, ¿no? Que nos pueda proveer ese talento, ¿no? Esa seguridad. Muchísimas gracias, Eli. Pues bueno, creo que ya se nos pasó el tiempo. Tenemos una última pregunta y terminamos para poder contestar todas. Es anónima también. Dice, ¿es viable hacer pruebas? ¿Qué dice? El pen testing de manera interna en la empresa. Es viable y es súper recomendable. De hecho, el pen testing son las siglas de penetration testing o las pruebas de penetración, que es parte del modelo de hackeo ético que se hacen en las empresas,
La intención es justamente probar las herramientas que ocupan los hackers o las técnicas, las estrategias que usan los hackers, digamos, afuera comúnmente, hacerlo de manera controlada y hacerlo también de manera ética, desde adentro, también porque, como veíamos, más del 60% de los hackeos son, bueno, o de la parte de la compromiso de la seguridad es interno, o se compromete por controles internos, es desde fuera, para evaluar la parte perimetral y validar todas las, digamos, las capas, lo que comentaba yo como defensa en profundidad, hasta qué tantos saltos puedo yo, o qué tantos controles de seguridad tengo que digamos, brincar para poder llegar a los datos o a la información o a lo que yo requiero como hacker, pero también desde dentro. De hecho, un ejercicio de penetración o una prueba de penetración van desde fuera y van hacia adentro, ¿no? Y también, como comenta Eli, depende mucho de la industria por normas y por regulaciones. Por ejemplo, para el sector financiero se tiene que hacer al menos una vez al año esas pruebas de penetración, y van desde fuera y también desde dentro para ver cómo están los controles internos que salvaguardan la información o los datos de la empresa. Excelente, muchas gracias, Eduardo. Pues a nombre de T-Systems les agradecemos su participación y les vamos a compartir con muchísimo gusto las presentaciones, y por favor acérquense a nosotros. En T-Systems habilitamos toda esa transformación hacia la digitalización con los más altos estándares de seguridad. Entonces, acérquense con nosotros, y muchísimas gracias, Eli, Jorge y Eduardo, gracias por su tiempo y que tengan un excelente día. Muchas gracias.